Hoy abordaremos un tema que la actual administración quiere borrar y que se olvide pronto: el fraude en seguridad alimentaria mexicana, mejor conocida como Segalmex. Segalmex fue una entidad gubernamental creada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de apoyar a los productores del campo y garantizar la seguridad alimentaria en México. Sin embargo, a lo largo de su operación se detectaron diversas irregularidades que llevaron a un desfalco multimillonario. Según la Secretaría de la Función Pública, el daño al erario público asciende a 15,300 millones de pesos, aunque otras fuentes señalan que podría ser de casi 20,000 millones de pesos. Las irregularidades incluyeron la asignación de contratos a empresas que no cumplieron con las entregas pactadas, compras simuladas y desvío de recursos. Por ejemplo, se detectó una compra simulada de pesticidas en 2020, lo que resultó en un fraude de cientos de millones de pesos. El fraude en Segalmex ahora se considera que fue 2 veces mayor a la famosa estafa maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cual se calculó en 7,600 millones de pesos. Este escándalo de corrupción, considerado uno de los más significativos en la administración de López Obrador, tuvo varias repercusiones en la política del Estado mexicano. Reputación afectada. El caso de Segalmex fue una mancha en la administración que decía que se había comprometido a combatir la corrupción. López Obrador siempre manejó cifras ambiguas sobre el fraude y hasta se atrevió a decir, sin comprobarlo, que había recuperado parte de ese dinero. Investigaciones y detenciones. Se presentaron 156 denuncias ante la Fiscalía General de la República, involucrando a 47 personas, incluyendo exfuncionarios y empresarios. 3 altos exfuncionarios, René Gavira, Manuel Lozano y José Peón Escalante, fueron detenidos. Sin embargo, al titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, jamás se le fincaron ninguna clase de responsabilidades. El entonces presidente López Obrador siempre lo justificó diciendo que lo habían engañado unos priistas corruptos. No solo Ovalle no fue implicado ni investigado por su relación directa con este fraude, sino que fue cambiado de área y asignado recientemente a equipos de trabajo cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Se cree que esta protección de López Obrador a Ovalle se debe a que el ex titular de Segalmex fue su jefe y también cercano compañero de trabajo en las juventudes de López Obrador. Le paga el favor otorgándole impunidad. Reestructuración institucional. La magnitud del fraude llevó a una revisión de las estructuras y mecanismos de control en las instituciones gubernamentales para prevenir futuros casos de corrupción. Sin embargo, con la destrucción de los órganos autónomos de vigilancia, estamos seguros que la opacidad será peor que antes y ahora sí, a nadie le rendirá cuentas el gobierno federal. Al asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum tomó medidas para abordar las consecuencias del fraude en Segalmex. Desaparición de Segalmex. Sheinbaum oficializó la desaparición de Segalmex, fusionándola con Diconsa, una entidad dedicada a la distribución de productos básicos. Esta fusión, dijo, busca mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos destinados a la seguridad alimentaria. Muchos opinan que con esta desaparición, Sheinbaum busca dar borrón y cuenta nueva al caso, para así dejar impunes a los responsables principales y que nadie vuelva a pedir cuentas sobre el dinero robado. Creación de alimentación para el bienestar.
Se anunció la creación de un nuevo organismo llamado Alimentación para el Bienestar, que reemplazará a Segalmex y Diconsa. Este nuevo ente, dice la presidenta, tiene como objetivo priorizar la transparencia y fortalecer el desarrollo económico en áreas rurales marginadas. Encubrimiento de la corrupción y de su ex titular. Como ya lo hemos dicho a lo largo de este video, a pesar de las investigaciones y detenciones, ha habido señalamientos sobre posibles encubrimientos en el caso de Segalmex. Por ejemplo, se ha cuestionado la falta de acciones legales contra Ignacio Valle, ex director de Segalmex, quien fue reasignado a otro puesto gubernamental tras las revelaciones del fraude. Además, se ha criticado la respuesta inicial de las autoridades ante las denuncias de corrupción, señalando una posible falta de voluntad política para abordar el problema de manera efectiva. Y no se acepta corrupción de nadie. Miren lo de Segalmex, me dio tristeza. Y llega a Diconsa y a estas instituciones, llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas, acostumbrados a robar, y los mete y empiezan a hacer negocios. Estas situaciones han generado desconfianza en la ciudadanía y han resaltado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el gobierno, contrario a lo que ha estado haciendo el partido oficial al destruir los contrapesos constitucionales. El fraude en Segalmex es solo una muestra de lo que los gobiernos son capaces de hacer, sean del partido que sean. Si se trata de obtener beneficios a través de la corrupción, moverán todo lo que sea necesario para salir impunes y que sus trampas se borren de la memoria de los ciudadanos. Solo nos queda seguir vigilantes y procurar que estos pésimos momentos en la vida de nuestro país nunca se olviden. A mí solo me queda preguntarles, ¿pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.